Y bajaron. Y bajaron. Y bajaron. Bajaron con su bandera y su conciencia. Buenas tardes, entonces nuevamente por aquí estamos en Somos Asamblea Radio. El que se quiera conectar simplemente se llega al link de seno.fm /Somos Asamblea Radio y le damos las gracias a la directiva de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Gabriela Grecia Colmenares. Tenemos como secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. Y por supuesto, desde acá también saludamos a nuestro camarada licenciado José Perales de la Oficina de Participación Ciudadana. Y bueno, recuerden que estamos en las redes por Twitter, por Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como Poder y Leyes. El equipo que nos acompaña en esta labor el día de hoy, entonces tenemos al asistente de producción Nayeli Pérez y a Lirna Castillo, operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar aquí presentes. Apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo. Fotografía y videos Gaspar Pinto. Redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Recuerda, síguenos por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube como Poder y Leyes a través del link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Y bueno, entonces por acá la profesora Helen Guzmán y mi amiga Vilma Garcés. Y nuestro invitado de lujo, un honor, hoy, un sí, invitado señor. de lujo, doctor abogado internacionalista Gabriel Sánchez. Gracias por la invitación. Yo también soy Sánchez. Ah, muy bien. Yo soy Garcés Sánchez. Eso. Gabriel. Está conectado Wilson y de aquí saludamos a Wilson Barba, a quien le puedo mi compañero Wilson, ven. Espero verte pronto. Saludos. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante serio, aunque nuestro programa siempre ha sido serio, pero con una picardía, Con ¿verdad? Una cosita, una pimientica. Depende, que le de vez en metemos. cuando ironía también. Pero la situación a veces no se presta, ¿no? A partir de 3 de enero, donde tuvimos un amanecer bastante frustrante, fuimos golpeados duramente a través del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra camarada Cilia Flores. Esto nos tiene todavía así como un poco en shock. Yo me siento así, sí, como que si falta algo, hay una situación muy incómoda, muy peligrosa. Pero como nosotras no manejamos los términos internacionalistas a nivel jurídico, por eso queremos hablar aquí con el doctor Gabriel, para que nos explique cuál es la situación de nuestro presidente en estos momentos. Ya fue a juicio. Ya dijeron. Bueno, primero no es un juicio. Bueno, fue una presentación, ¿no? Sí. No, es un secuestro. Es un secuestro. Es un acto de guerra, como lo declaró el presidente Nicolás Maduro, cuando fue presentado ante un juez que en lo que nosotros llamamos, todas las constituciones y dentro de los pactos de derechos civiles, establece que el debido proceso, toda persona debe ser presentada ante un juez natural. En el caso del presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, primera dama de la República y diputada a la Asamblea Nacional, tienen un foro y una cualidad especial. Por lo cual, como bien lo expresó la portavoz de Rusia, tiene inmunidad absoluta en todo el planeta. ¿Por qué? Por haber sido secuestrado. No, por ser presidente en funciones. En funciones. Okay. Presidente constitucional en funciones de un Estado libre y soberano de la comunidad internacional.
Eso hay que aclararlo muy bien. Sí, eso es importante porque Jurid- es lo que te digo, nosotros a veces, claro, la euforia, movimientos en la calle, las marchas, pero hay términos que es importante que nuestra gente, que aprendamos, que tenemos que manejar ciertos términos para que también a nivel internacional y nacional, pues tengamos los elementos para debatir ciertas cosas que están sucediendo. Que no nos agarren desprevenidos, porque en la Ajá. calle ahorita hay mucho micrófono prendido y mucha cámara encendida, que si tú no conoces cuál es el término exacto y adecuado con el que debes referirte a la situación que estamos viviendo en este país, Ujú. termina siendo parte de la narrativa de la derecha, que lo que está De lo que ellos buscando quieren es seguir. precisamente seguir confundiendo a la Correcto. opinión nacional e internacional. Es correcto. Pero bueno, otra cosa que hay que aclarar, que la situación que está viviendo hoy la República y en específico nuestro presidente constitucional no es un acto legal, ¿ok? Es un acto de barbarie, un acto ilegal que viola todo el derecho internacional y pone en peligro la seguridad global en el mundo, o lo que conocemos como el status quo dentro de la comunidad internacional. Entonces, visto de esa situación, no me gustaría estar en la situación que se encuentra hoy el juez, que eso es un término de a lo interno de los Estados Unidos, una situación política bastante desagradable e incómoda, porque allá priva el derecho. Aún así que la situación jurídica es ilegal y viola la constitución de todos los países del mundo, en específicamente la de Venezuela y la de los Estados Unidos, viola la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Entonces, él ahorita se encuentra en una situación, yo no sé si se acuerdan el caso de Julian Assange, Ajá. que prácticamente lo que hicieron fue correr la arruga jurídicamente Exactamente. y tuvo que el presidente de turno retirar todos los cargos. Correcto. Sí. Obligatoriamente va a pasar lo mismo aquí, porque se vería mal visto que el tribunal o un tribunal menor, porque Que en no dado tiene- caso que no tiene tendría las que ser para justificar una acción legal, válida, legal, tendría que ser la Corte Penal, avalada por las Naciones Unidas por la mayoría absoluta y con aval del Consejo de Y eso Seguridad. fue lo que nos pasó. Eso no pasa. Lo han intentado desde que Chávez está en el poder y no han podido. Entonces, ese es el mecanismo legal aceptado internacionalmente. Ahora, Ahora- a mí me surgen preguntas, y la primera pregunta que me surge ante esa situación de total ilegalidad, de un acto írrito, ¿no? Es, ese juez no debió haberse inhibido, y lo pongo acá en la palestra para precisamente saber si ese es el término adecuado o no, inhibido de esa causa, porque precisamente si de entrada cuando Nicolás Maduro, nuestro presidente constitucional, se presenta como el presidente, que además dice que ha sido secuestrado en su casa y que además se está acogiendo a las convenciones internacionales que lo protegen, Es ese un juez prisionero de automáticamente no debió haber hecho una inhibición ante esa circunstancia planteada allí, o corren otras cosas Bueno, allí. fíjate, hay situaciones ilógicas y únicas en el mundo. Primero, ¿por qué se vive esta situación anormal? Porque ni siquiera es ilegal, es anormal, barbárico. Llegamos a la herna en las cavernas, o sea, el que Total. tenga el magarrote más fuerte es el que Ese vale. es el que primero pega. Entonces, Ajá, el mundo civilizado, ahorita está en peligro. claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos personas apátridas, traicioneras, que traicionaron a una nación y a su país. Ahora, hay que legalmente declarar. nosotros no podemos pedir que le quiten la nacionalidad a esas personas, por Sí, ejemplo. pero ya vamos paso a paso. Vamos primero a explicar por qué estamos viviendo esto. Ok. Estamos viviendo esta situación producto de que María Corina Machado, y como bien lo explicaba un diputado de la Unión Europea y de España, María Corina y su combo, Sí. ¿ok? Toda la Un camarilla. sí, que son unos compañeros que se encuentran fuera automáticamente, que han cometido delitos, han provocado una pérdida a la nación y han matado gente producto de esa De su odio. irracionalidad, Ujú. digamos narcisismo y ambición de poder. ¿Por qué? Porque ellos gobernaban el país desde antes de la República. Es correcto. Llegó lamentablemente para ellos
un pueblo que se cansó y decidió ser libre al frente de Hugo Rafael Chávez Frías, después le sigue Nicolás Maduro, hoy está Delcy Eloína Rodríguez Gómez al frente de la República, porque hay una continuidad dentro del derecho constitucional venezolano. Producto de eso, me imagino que en las mismas condiciones está el ciudadano juez. Claro. Porque en dado caso, quien tenía que conocer, por lo menos para hacerlo lo más legal posible, era la Suprema Corte, y la Suprema Corte ni se te ocurra presentarlo aquí. Claro, entonces tuvieron que buscar a un judío, ya sabemos cuál es la relación con nosotros y los judíos, que aún así me imagino que a sus 92 años, me imagino que ese señor no irá a pasar a la historia como el que violentó el derecho internacional. No, lamentablemente no manchar su hoja de vida. Lamentablemente se está prestando para un show mediático. Pero que le va a durar poco, porque de todas maneras los elementos están a favor de nuestro presidente. Sí, no, claro, y fíjate que con el caso de que sea judío, además también es judío ortodoxo, no es de estos, aparentemente, del no equipo es de Netanyahu, de estos sionistas, aparentemente. Pareciera eso ser una ficha ahí medio a favor de la circunstancia y por eso como que no se ha alargado la cuestión, ¿no? Hay algo que yo voy a mencionar que la gente no ha visto y a mí me causa ruido. Antes que terminara el año, el ciudadano presidente Donald Trump estuvo en una cena con la comunidad judía. Sí, señor. Y dijeron algo que a mí me causó ruido. Que no recuerdo quién es el señor gordito que dijo, aquí está nuestro primer presidente judío en la historia norteamericana. Aunque él no es judío, es nuestro primer presidente judío. Es decir, hoy nos dicen que nosotros tenemos un gobierno títere. ¿Será que Donald Trump ahorita es un gobierno títere del Estado de Israel sionista? Bueno, eso es una tesis que venimos manejando hace rato, ellos no son los que mandan, ellos tienen un equipo de gente que son los que tienen el dinero, que tienen el poder. Claro. Y lo tienen a él como un payaso, pero un payaso muy peligroso. Sí. Porque también el asunto es que el tipo se ha convertido en algo muy sorpresivo. Claro. Pero fíjate, hay una cosa interesante con los Estados Unidos. Realmente, quienes gobiernan tras bambalinas, y no tan tras bambalinas tampoco, porque bueno, uno leyendo, informándose, y a veces hasta descaradamente uno se da cuenta, que quienes mandan en Estados Unidos realmente son las grandes corporaciones. ¿Y quiénes son los dueños y los que están detrás de esas grandes corporaciones? ¿Cuáles son los grandes apellidos, no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los Rothschild. Es uno de los apellidos. Entonces, ¿y de dónde son? ¿Quiénes son? Entonces recordemos la banca, el origen de la banca y de dónde viene. Entonces, ahí hay todo un hilo conductor. Recuerda que al comandante Chávez en su momento lo quisieron meter en ese grupo de gente muy privilegiada para tratar de dominarlo, de doblegarlo para ellos poder mandar sobre Venezuela. Pues. Ahorita están brincando en una pata, precisamente, esta gente de la banca, porque una de las únicas bancas, farmacéuticas, una de las únicas bancas del mundo que no se maneja como el resto de las bancas que están dominadas, o sea, el Banco Central, mejor dicho, Banco Central de los países, Banco Central nuestro es de Venezuela. Entonces, allí hay ahorita un manejo que viene también precisamente para ponerle la mano al Banco Central de Venezuela. Eso también está rodando, eso está allí. Entre las tantas cartas que hay sobre la mesa. Bueno, eso no va a suceder porque Venezuela es libre, soberana e independiente. Bueno, pero como este señor dice que él está gobernando Venezuela desde lejos. Claro, pero eso es la cuestión esta de micrófono, ¿no? Hacer política por un micrófono. Y la cuestión psicológica de que la gente sienta que tiene una bota gringa en el cuello, pues, ¿no? Claro. Que sienta que nosotros nos vamos a dejar dominar por él. Exactamente. Bueno, realmente eso es un show mediático porque de por sí él le gusta su show. Sí, es bocón. Y él tiene una situación muy particular de hacer política exterior e interior. Estados Unidos ahorita se encuentra prácticamente en una guerra civil, ¿ok? El problema interno y económico de los Estados Unidos conlleva a buscar energía. Esa energía la ha venido buscando en Venezuela de una forma muy irregular, pero hay que explicarle al mundo
que nosotros estamos negociando económicamente con Estados Unidos, pero ellos están pagando el petróleo. Exacto. Entonces, lo cual reconocen, y él mismo ha dicho, que reconoce que en Venezuela hay un gobierno liderizado por nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que hay un tren ministerial, que hay una serie de poderes, que hay una gobernabilidad. Se refiere a la ciudadana Machado como una mujer muy carismática, muy agradable, pero que no pinta nada, que no tiene poder, política. que nadie la reconoce. De hecho, fíjate tú también que él dice que dentro del grupo de la lista negra, los únicos que no aparecen en la lista negra de él es Padrino López y Delcy, que son personas que nunca estuvieron metidas en narcotráfico, que son personas con quien se puede es que conversar. ya el mismo Estado norteamericano y el Departamento de Justicia, producto del mismo juez, que eso es que vamos a retomar el tema jurídico, Ajá. el mismo juez cuando llega la audiencia de presentación para conocer quién es la persona que se le está imputando los cargos y que está siendo investigado y que está siendo presentado ante la justicia norteamericana, le preguntan quién es usted y él dice: yo soy Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional en función de la República Bolivariana de Venezuela, y me declaro como preso de guerra. Correcto. Y no sé qué hago aquí. ¿Cómo que usted no sabe qué hace aquí? ¿A usted nadie le ha dicho por qué está aquí? No. Inmediatamente él suspende la audiencia, llama a lo que nosotros conocemos como el fiscal, a los agentes del Departamento de Justicia, que es como la fiscalía aquí, y le dice: ¿cómo usted no le han imputado los cargos? Entonces, ¿cuáles son los cargos que se le imputan? No, él lidera una banda de cartel de los soles. Ajá, y ustedes tienen como demostrar que él lideriza, que ese cartel no existe. Bueno, entonces quítame ese cargo. Y entonces vale. cuando tenemos De lo que es verdad. la prueba principal, vamos a la parte seria, que es la parte que se fundamenta los demás cargos, producto del narcotráfico de un cartel de los soles, y tú mismo dices que el cartel de los soles no existe, los demás cargos accesorios no tienen fundamento porque están basados en una prueba que ya tú mismo desechaste. Entonces, lo explicaba en otros espacios, que uno de los cargos donde le están imputando es posesión de armas de guerra. Y yo me pregunto, ¿Posesión de armas de guerra en dónde? Pero ¿Él es donde- la está metiendo en los Estados Unidos? ¿dónde han visto ustedes al ciudadano presidente portando un arma de guerra dentro del territorio norteamericano? Exactamente. Como todo presidente, efectivamente es comandante jefe de la Fuerza Armada de su país Claro. y exhibe Exacto. armamento de guerra dentro de su territorio, dentro de su gobierno, como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada del país, que Como cual lo preside. hacen Como cualquiera lo todos hace. los presidentes de cualquier país Pero de ¿por este qué planeta. lo hacen? Para demostrar el poder militar Exacto. a la comunidad Internacional. a la comunidad internacional. Exacto. Entonces, eso es un acto legal. Por tanto, es irrito e ilógico las acusaciones que se le están haciendo. Por eso, o sea, cada una de esas acusaciones van a caer por sí solas. No, bueno, y dígame el otro, el acto de corrupción. Un delito lo más difícil que comprobar es el acto de corrupción. Me imagino que ellos tienen al presidente con una maleta o efectivo recogiendo reales. O sea, justamente eso la es opinión ilógico. internacional se encarga de alimentar esa Sí, mentira. sí, ¿Qué sucede? Que hubo, por supuesto, me imagino un periodista pagado por ello, que dijo que se consiguió una cuenta a nombre de Nicolás Maduro y Silvia Flores, y en esa cuenta estaban no sé cuántos millones de lingotes de oro. Explícame cómo se come eso, porque si eso está en Inglaterra, en el Reino Unido, o sea, Mira, el que y está- a nosotros nos quitaron, El que acusa tiene que mostrar, claro, demostrar que de lo que te está claro, acusando. nosotros ¿no? tenemos Si no, nuestras ¿cómo? reservas depositadas en esos bancos y resulta que ellos nos están robando porque no nos quieren devolver nuestros depósitos. Mira, Nuestras reservas, hay un ¿no? dicho que dice: dime de qué carece y te diré qué presume. Exactamente. Y bueno, pero es un tema, regresando otra vez a lo jurídico. Desde el punto de vista legal, ya se expresó el abogado del presidente de la República,
diciendo que en cualquier momento la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, diputada a la Asamblea Nacional, debe ocurrir en cualquier momento, porque no hay cómo demostrar jurídicamente con pruebas la cantidad de barbarie que hoy están haciendo en el mundo. Lo decían ahorita todos los parlamentos, que ya vamos a explicar por qué son los parlamentos que se están jurídicamente, por qué se están pronunciando los parlamentos y no los presidentes, que también los presidentes se están pronunciando, pero a nivel mediático tiene una explicación. Ok, en el mundo existen lo que están estados-nación y estados monárquicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados, o por lo menos en el ejemplo de Venezuela, para que nuestros televidentes nos entiendan, y radio oyentes, el presidente Nicolás Maduro es la cara del Estado a nivel internacional. Claro. ¿Ok? Él es jefe de Estado y jefe de gobierno. Él figura internacionalmente fuera de la República, pero para que surta efecto legal, tiene que ser convalidado por el Parlamento o el Poder Legislativo, porque realmente el poder del pueblo reside en el Parlamento. Es la voz del Parlamento, son la voz del pueblo. Por eso, ¿por qué se están pronunciando los parlamentos? Porque se está pronunciando la voz de los pueblos del mundo. Qué bueno, qué interesante. Entonces, eso lleva un mensaje político de impacto a nivel internacional. No solamente la institucionalidad del Estado, sino los pueblos del mundo, a través de sus parlamentos, se están pronunciando de la ilegalidad y la barbarie criminal del Estado que administra el presidente Donald Trump. Hay que entender que es la administración de los Estados Unidos y no el pueblo norteamericano, porque ese es otro fenómeno que ocurrió. Cuando llega el presidente Nicolás Maduro Moro, la gente cree que lo vienen a linchar, resulta que no, más bien la gente lo quería liberar. Exactamente. Sí. Cuando lo llevan al tribunal, hay protestas y la gente, los periodistas amarillistas, le preguntan, mire, ¿y usted es venezolano? No, yo soy norteamericano. Ajá, ¿y por qué está aquí? No, yo tengo que defiendan y suelten al presidente Nicolás Maduro, que está secuestrado por el gobierno de Donald Trump. Pero ya, espérate, no estoy entendiendo. ¿Y dónde están los venezolanos? Y que estaban gritando con María Corina. No sucedió. ¿Por qué? Porque nadie avala una barbarie y la violación del derecho internacional. Correcto. Y romper el hilo constitucional de los Estados Unidos. Claro, porque con el simple hecho de que llegaran de la forma como que llegaron, bombardearon, muriendo gente inocente, muriendo los anillos de seguridad que entregaron su vida por defender la vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. ¿Quién puede aceptar esa situación? Sin contar los compañeros que murieron en La Guaira. Gente claro, que está dentro de las instalaciones, o cercanas de las instalaciones, que nada más producto de la expansión, una señora murió en su casa, que la expansión la voló contra la pared y la mató en seco. Sí, recientemente el alcalde de Chacao mostró el efecto que tuvieron los bombardeos en La Carlota, donde varios edificios salieron lesionados también, la gente asustada. Y esa gente que vive en Chacao no es chavista, no apoya al gobierno, pero salieron afectados. Entonces quiere decir la gente que de Latillo en el volcán, las casas aledañas al volcán que salieron afectadas. Por eso, o sea, aquí en distintos lugares de la ciudad. Quien se alegre de eso, la verdad que está enfermo. Por eso mi pregunta al principio, y creo que después me la vas a contestar, ¿cómo podemos hacer nosotros legalmente para solicitar, por ejemplo, que a la Corina Machado y a todo su combo se le quite la nacionalidad venezolana? Porque ellos están atentando contra la vida del país, contra la vida de un pueblo, como lo sabemos, libre, soberano, que ha decidido ser autónomo de sus recursos, manejado por el pueblo, con gente que quiere la patria. Y es más, nosotros hemos sido un país, caramba, que aquí no hemos recibido nosotros acá, de todas las nacionalidades, gente que ha venido a trabajar y a producir por el país. Entonces, los mismos venezolanos, los que se enriquecieron, que ellos se creían dueños del país, porque los Machado son un apellido
que ellos tuvieron su momento de gloria, ¿verdad? Hace 40, Luago Machado. 50 Luago años Machado, atrás, y ellos se creen que son dueños todavía de la hacienda. Electricidad de Sí, Caracas. que son dueños de la Bueno, hacienda. Mira, y volviendo, y perdón, volviendo a la cuestión, precisamente analizando toda la situación, con respecto a Cilia, porque los cargos, hasta donde tenemos entendido, era contra Maduro. ¿Qué pasó con Cilia y esos cargos? Porque Los cargos son para los dos. Pero Ok. retomando el punto que me preguntaba Vilma, nuestro objetivo principal ahorita es la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de su esposa Claro. Cilia Flores de Maduro, diputada de la Asamblea Nacional, que más tarde o temprano va a suceder su liberación, como la sucedió también la de el secuestro ilegal del diplomático Alex Saab, que hoy se Correcto. encuentra en Ajá. libertad plena, absoluta, es ministro, es el presidente del Centro de Inversión y se encontró en la Asamblea gritando también la liberación de nuestro presidente y nuestra diputada. Es correcto. Gabriel Sánchez, mi nombre es Gabriel. Doctor abogado Gabriel Sánchez, internacionalista. Seguimos hablando entonces en relación a la situación jurídica internacional de nuestro presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. La verdad que vamos a tener muy pocas interrupciones musicales porque hay que hablar mucho sobre esto. Y los que estén interesados, que quieran saber algo, preguntarle algo al doctor acá, pues con Adelante. todo gusto pueden hacer sus preguntas, que con gusto él se las responde. No hay ningún tipo de problema. Entramos haciendo la un pregunta. programa ¿Hay algo? totalmente democrático. No, y dinámico. Fíjate que lo más importante, y creo que es lo único que me ha gustado de esto, es que el mismo Donald Trump, que pues que usó a María Corina, él mismo la desechó. Sí. señor. Y después reconoce que quien ganó las elecciones constitucionales de la presidencia se llama Nicolás Maduro Moro. Por eso Lo lo cual tú secuestran. estás reconociendo jurídicamente que el presidente constitucional es Nicolás Maduro Nicolás. Es Moro. correcto. Y dentro del derecho internacional, un homólogo no puede, o sea, un igual no puede justiciar o procesar legalmente a otro igual. Por lo cual, el presidente Nicolás no puede ser juzgado por ninguna jurisdicción del mundo, a menos que sea la Corte Penal Internacional, avalada por el Consejo de Seguridad y aprobada por la Asamblea por la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero el problema, Gabriel, es que lamentablemente nosotros estamos viendo la impunidad en el gobierno de los Estados Unidos. Los poderes son corruptos, los poderes son manejados por ellos mismos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién, por ejemplo, en Estados Unidos, ya sea el Consejo de Estado, el Congreso, X, que diga, este señor Donald Trump está enfermo y él no puede seguir gobernando porque es una persona inestable mentalmente, hay que meterlo preso o hay que destituirlo y llamamos a elecciones? Por ejemplo, eso se puede hacer, porque ¿qué pasa? Que no solamente la arrogancia de hacer lo que le da la gana, es que le está imponiendo en peligro todos los estados de su componente, no sé cuántos estados son, 32. 50. Ajá. Ellos quieren que seamos el 51. Exacto, ¿por qué? Porque entonces llega otro país y dice, mira, ¿sabes qué? A mí me cae mal Donald Trump, vamos a invadirlo y vamos a secuestrarlo y le vamos a hacer aquí un juicio X en cualquier país del mundo. Entonces, tienen que calársela, porque él No, lo hizo. bueno, hay que entender que el sistema norteamericano es un sistema anglosajón y la justicia no es igual a la de aquí. Ellos tienen una justicia que es muy dilatoria en el tiempo. Entonces, si se fijan, hay una situación legal que los Estados Unidos protegió a una serie de venezolanos que se encuentran bajo una política pública de que le llaman, creo que TPS, Sí. Exacto. que le otorgó el mismo Estado. Pero como se lo aplicó la administración saliente y lo que la administración saliente es mala, es adversaria al partido de gobierno de los Estados Unidos, yo decirse todo eso, y eso no es así. Ya la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronunció y le pidió respuesta de la cantidad de venezolanos que usted deportó hacia El Salvador,
y dijeron que eran delincuentes, Exactamente. narcotraficantes, criminales. Y los ¿Dónde que están están los ahorita expedientes desaparecidos. presentes a esta sala, a esta Suprema Sala, Corte? Los expedientes acusatorios que demuestran la culpabilidad sin haber ido, sin un juicio, sin un procedimiento legal. Pasaron años, sí, pero la justicia siempre y la verdad siempre prevalece. Entonces, lo que hay que tener paciencia, calma. Vamos a esperar que ellos se organicen porque realmente tienen un problema producto de que el presidente de los Estados Unidos hizo una aventura legalmente ilegal, producto de una asesoría mal técnica de unas personas fanáticas, y es cuando el fanatismo priva sobre la verdad y sobre la justicia. Ahora no hayan cómo salir del entuerto. Claro. Ellos tienen jurídicamente que desistir de todas las acusaciones, como han hecho anteriormente con Alex Saab y con otros presos políticos y de guerra, Con el mismo Assange. Julian Assange. Eso es lo que va a pasar con el presidente, porque es muy mal, es peor, quedan peor que el tribunal le dé la libertad, y es como se lo dije en un programa de televisión por BTV. Señor presidente de los Estados Unidos, cuando yo le invito a rectificar no es debilidad, es de persona sabia, de persona coherente, de que todos somos seres humanos y erramos. Yo lo invito a reflexionar y le quite todos los cargos al presidente de la República y lo deje en libertad, porque lamentablemente fue mal asesorado jurídicamente. Y se encuentra ahorita en una situación política en los Estados Unidos de verdad bastante complicada, económica, política y social, culturalmente. El Estado-Nación allá ya falló. Bueno, Exactamente. fíjate tú que es tan así que los mismos comediantes de los Estados Unidos se burlan de Donald Sí, Trump, señor. que saben que todo esto que vino fue para eludir la responsabilidad con los famosos archivos, donde muestra su enfermedad pedófila y otras cantidades de cosas, pero hay una arrogancia que es la que molesta. Yo estuve escuchando también a una persona donde él hace un análisis, y para ir a lo corto, él lo abrevia de que ese tipo de personas arrogantes, cuando se encuentra acorraladas, son más peligrosas que nunca. ¿Y qué le importa a él? Dar otra orden para atacar a Venezuela. Porque de hecho, la gente del Senado había dicho que retiraran todas las tropas de Venezuela, que no podían estar acá ilegalmente sin ningún tipo de orden, porque no están las condiciones, ni nadie ha dado la orden legalmente para que lo hiciera. Pero el Congreso ya desechó también esa orden. Entonces, seguimos en esta situación de inestabilidad. Hay que entender que Estados Unidos tiene, como le expliqué al inicio, tiene un problema energético y económico y social muy grande. Cuando vemos esa serie de activaciones o aquella, digamos, elocuencia irracional por parte de un mandatario diciendo que está administrando otro país y que él es el presidente de ese país, y después dice, no, es el presidente Marco Rubio, no, el presidente soy yo, no, el presidente fulano, ahora soy... Eso lleva un mensaje no a Venezuela, y no es la realidad de Venezuela, es un mensaje político al mundo. Es decir, yo tengo el poder, yo puedo hacer lo que quiera con el mundo. Por eso el mundo, o sea, el problema ahorita no se llama Nicolás Maduro, o como lo decía el primer ministro de Rusia, ahorita Nicolás Maduro y Silvia Flores se convirtieron en el Mandela latinoamericano. Sí, en un símbolo de lucha de los pueblos, porque han despertado unas movilizaciones, inclusive yo creo que la gente ha perdido hasta el miedo de decir las cosas, porque a nivel mundial han habido muchos actos, tanto para defender los derechos de ellos como tal, como para defender también la posición digna de Nicolás Maduro y Silvia Flores. Gobiernos que anteriormente no reconocían al presidente se plagaron a unos apátridas traidores para seguirle el juego
y robar los activos de un Estado, y resulta acontece que se les fue de las manos. Ahora ellos pueden ser cómplices de ese mismo sistema y ellos necesitan restablecer el orden y la seguridad global. Y no les queda de otra que reconocer legalmente que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro. Correcto. Y su primera dama, Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional, se encuentra secuestrada por un gobierno fallido y forajido que hoy administra el gobierno de Donald Trump. Fíjate qué interesante eso que planteas con respecto a los otros mandatarios, sobre todo nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Y la postura política que tuvieron desde 2024 cuando las elecciones que ganó Nicolás Maduro, indudablemente porque ya reconocido incluso por el mismo Donald Trump. Después que habían dicho un montón de cosas, salió el presidente Petro y salió el presidente Lula en su momento a decir que ellos no reconocían esas elecciones. Incluso la presidenta Sheinbaum también estaban con unas tibiezas. Ajá. Pero uno de los que fue más radical y ecuánime, tiene el nombre de preponderante, fue muy tajante en su posición a no reconocer a Nicolás Maduro, fue el gobierno de Boris. Exactamente. Y el primero que dijo, el chileno, sí, y el señor. primero que dijo, el presidente constitucional se encuentra secuestrado, Fue Boris. fue Boris. Y dijo, hoy Exactamente. es Venezuela, mañana puede ser Chile, puede ser Colombia, puede ser Haití, Exactamente. Sudáfrica, cualquier país. Claro, porque Esa cada es la uno se están parte viendo en importante. esos zapatos. Fíjate, legalmente esa es la parte importante, que después que dijeron, porque evidentemente allá había una conveniencia Complicidad criminal. y complicidad por la cuestión de la geopolítica, ¿no? Sí. Por además Ideológica de fanatismo. y además por el control también, en el caso de Brasil, ¿no? Que para el control de Sudamérica, del Cono Sur, en cuanto a potencia. Sí, porque ¿no? también él fue Pero un poco arrogante en esa situación. ¿Qué Lula- hubiese pasado, Lula por dijo ejemplo? Un montón de cosas, pero ya va. Entonces Ajá. resulta que tienes ese primer discurso y después recogen, porque evidentemente siendo presidentes se dan cuenta, porque además tienen que saber y conocer, y seguramente si no lo conocen fueron asesorados, mira, si eso pasa allá, a ti también te pueden sacar de la misma manera. ¿Qué está Y no pasando? van ¿Por a qué se están decir movilizando tropas de toda la Unión Europea? Para hacia Groenlandia. Exactamente. Y fíjate qué interesante. Y el mismo lo de la presidente OTAN. lo dijo, la OTAN. Y le dijeron, una periodista le pregunta, pero entonces, ¿qué es más importante para los Estados Unidos? ¿Su aliado estratégico de la OTAN o Groenlandia? Y el tipo sin ningún titubeo dijo, me quedo con Groenlandia, porque porque el la tipo- OTAN sin Estados Unidos no es nada. Entonces, Ahora, fíjate pregunto tú, yo. OTAN contra OTAN termina siendo eso, ¿no? Finalmente, que además entre las cosas de ese convenio entre la OTAN es que si uno es agredido, todos lo salen a protegerlo. Pero un miembro de la OTAN A eso voy. contra otros miembros de la OTAN. A eso voy con la- Interesantísimo esa jugada allí en geopolítica, Con esta ¿no? pregunta que quiero hacerte. ¿Qué hubiese pasado si Venezuela hubiese estado en el BRIC y nos agreden como Nada, miembros del BRIC? Venezuela tiene que salir como está saliendo unilateralmente, a defender a su presidente y a su... Porque Pero realmente y que los nos demos- miembros que conforman el BRIC, Mira, deben salir como están saliendo, pero yo no puedo inmiscuirme ni garantizar ni obligar a un Estado a defendernos. Aquí lo que nos tenemos que defender, como está sucediendo, Somos son los nosotros venezolanos. mismos, sí. Y los venezolanos estamos alzando la voz, haciendo los términos legales y constitucionales dentro del derecho internacional, dentro de una diplomacia, porque usted es un pueblo de paz, Claro. con una agenda bolivariana de paz dentro del derecho internacional, y hemos ido a todas las instancias internacionales que nos corresponden a defender nuestra verdad y la libertad del presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Exacto, porque bueno, además fíjate, una cosa son los pueblos somos amigos, sí. los gobiernos tienen convenios, entonces nosotros tenemos contratos comerciales con estos países, principalmente, entre otra cantidad de cosas más, pero entonces obviamente, ¿quiénes somos los que nos defendíamos? Lo que tú comentabas al principio, está saliendo
la voz del pueblo a través de los Se está legisladores manifestando, en sí. el mundo entero, que es precisamente donde se expresa el pueblo. Entonces, esa amistad entre los pueblos está allí también, dando un discurso muy potente, muy poderoso ante todas las naciones. Lo más importante es que despertó un pueblo que es el pueblo norteamericano, porque no solamente se está manifestando a favor de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, sino también se está manifestando a favor de los migrantes, los está defendiendo. No, y de su propia seguridad. Y claro, porque inclusive hubo el caso reciente de una chica nativa americana que simplemente por el color de la piel se la quisieron llevar, la llevaron presa y tuvieron que demostrar que era nativa. Imagínate, de los primeros habitantes de esa tierra. Pero Y es se que la llevaron anoche presa. en una redada, en una cola, unos agentes se acercan a unos afroamericanos y le dicen que se bajen del vehículo, ciudadanos norteamericanos. Y rodearon más del vehículo 20 personas armadas hasta los dientes para sacarlo. Y el muchacho todo asustado porque sabemos que es lo que pasa en Minneapolis con los afrodescendientes, con los cuerpos de seguridad, no se quería bajar el vehículo. Y bueno, lo electrocutaron prácticamente y lo sacaron inconsciente. Bueno, como el asesinato que le hicieron a la defensora también de los derechos humanos de los migrantes, recientemente a una abogada, una jueza en Miami, sí. que el policía le rompió el faro trasero. Y cuando la ve bajarse porque tiene su todo puesta, porque... Y le pregunta que por qué carga esa bata. Imagínate tú que ignorante, ¿no? ¿Por qué cargas esa bata? Sí, esas cosas mediáticas que van sucediendo. Pero otra pregunta, fíjate. Se suspende esta audiencia, esta primera audiencia con Nicolás y con Cilia. Hay dos cosas. Allí había un grupo de personas de público, y después voy a preguntar algo con respecto a ese público y a los periodistas, pero también si todo esto es ilegal y se pospone una presentación para marzo, ¿eso podrá llegar hasta marzo o es posible que incluso antes pueda resolverse esta situación como hemos venido planteando la posibilidad? Mira, en mi opinión muy personal, no solamente como abogado, sino como analista en seguridad y político, Estados Unidos debe dar un mensaje de normalidad. Y el causante de todo digamos, caos global, porque no es un caos para Estados Unidos, no es un caos para Venezuela, que lo es un caos global. Entonces, si él mismo lo causó, él mismo tiene que reparar. Y queda muy elegantemente si él rectifica. Claro. Nosotros tenemos algo que llamamos la memoria y cuenta. Allá se llama el discurso de la unión, donde el presidente de los Estados Unidos tiene que ir ante el Congreso, ante ambas cámaras, a rendir cuenta. Yo me imagino que en ese momento él debe rectificar y decir, mire, con respecto a Venezuela, vamos a darle al señor ciudadano Nicolás Maduro su libertad. Claro, no lo va a reconocer como presidente, pero lo importante es la libertad. Claro. Más allá de que sea un presidente, que lo es, la libertad de todo ser humano es lo más sagrado que puede haber. Entonces, el presidente de la República, me imagino, dentro de mis análisis, que eso es lo que va a suceder. Por lo cual no creo que lleguemos a esa audiencia. Y si llegamos a esa audiencia el juez debe darle la libertad. Exacto. Claro, porque ya en cualquiera de todos los dos los argumentos escenarios se han sería caído, pues no hay pruebas de nada. Sí. Porque se desestima inclusive a la misma Cilia, que no tiene absolutamente Dentro de esa, nada que ver en fíjate eso, que conversábamos antes de entrar al programa. Desde ayer, toda la narrativa internacional de los medios han cambiado. Y ya se ha demostrado que no hay elementos de cómo demostrar que el ciudadano presidente ha cometido delito. Eso ya te da un panorama y una lectura política por parte de la administración de Trump. Sí. Por lo cual mi hipótesis y mi lógica me lleva que en cualquier momento, y me imagino que el momento más propicio
es en el discurso el mensaje de la unión, Claro. Que eso es cuando él lo ahorita. tiene que hacer con el Congreso. Tú decías, la Cámara de Representantes promueve y frena con 52 votos la agresión militar a futuro contra Venezuela, pero el Senado lo frena. ¿Por qué? Porque si no, tiene que darle una orden, Claro. y es el ¿Quién tiene vicepresidente, más poder? el Congreso. Allá es el Parlamento. Porque el presidente tiene pleno... Pero si ellos entonces desestiman lo que dice el Senado, sí nos pueden agredir otra vez. No el Senado. Ahorita él no puede agredir ningún país, y Venezuela menos, porque ya sus intereses, lo que ellos necesitan era petróleo. Y fíjate que cuando ellos posicionan su matriz de que están administrando, sale hablando el embajador, producto de la comunidad empresarial china-venezolana que se encuentra aquí, y solicita al embajador una intercesión del gobierno chino. El gobierno chino se ha venido pronunciando, desde el primer día, pero me imagino que ocurrió una llamada y le dijo, mira, ponte en cintura, deja de estar inventando, y al día siguiente vemos al secretario del Tesoro diciendo, y de Energía, en Venezuela podemos convivir todos, pero eso sí, Estados Unidos tiene que ser el mayor inversionista. Fíjate que no administrador, sino inversionista. Exacto. Lo lenguaje cual, tan importante, entonces fíjense, Es esos son totalmente cosas, diferente, mensajes sí. puntuales que hay que explicarle al pueblo venezolano, que aquí hay un gobierno, que seguimos teniendo patria y seguiremos teniendo patria Así es. hasta que el último venezolano deje de respirar y la humanidad deje de existir en este plano de existencia. Venezuela seguirá siendo un país libre, soberano e independiente. Así es, así es. Que viva Claro. la patria, exactamente. Que viva la patria. Hoy más que Exactamente. nunca. Hoy más que nunca. Entonces, fíjate qué interesante, porque tal cual esa narrativa, además, la vienen sustituyendo. Los ya términos, por- claro, van cambiando. No solamente los términos, sino que la vienen sustituyendo por otras narrativas y otras cosas que están sucediendo al interno de Estados Unidos. Entonces, fíjate que tú abres las redes y lo que te estás encontrando, en primer término, sí sigue posicionado a Venezuela con la situación, Sí. pero ya se habla abiertamente de que era por el petróleo, pero que además está el problema del ICE con los latinos, sobre todo, para sacarlos, y entonces Con los emigrantes, porque con los el problema inmigrantes no... en general, exacto. Y entonces la cosa se está volteando hacia lo interno, hacia el problema interno que Claro, tienen. porque ya sabes cómo se ha destapado la olla. Claro, pues. y entonces Sí. tienes que cambiar esa dinámica, porque evidentemente si sigues enfrascado No, mediáticamente y la en el popularidad error, que eso va a ser más grave está para ellos políticamente. perdiendo todos Claro, los días. políticamente Ya, Hablando de es un popularidad, tú, movimiento. Vilma, tú que estuviste con Lloviznando Canto, hay que recordarle... estuve, no, estoy. Bueno, pero políticamente a nivel internacional cantando. Sí. Y tú puedes dar fe de las movilizaciones que habían en pro del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Es correcto. Bueno, yo creo que el comandante Hugo Chávez Frías se quedó pendejo, y perdón, disculpe, pequeño, con el apoyo contundente que tiene Nicolás, no solamente en el mundo, en los propios Estados Unidos, las marchas kilométricas Sí, que señor. llenan las calles Sí, señor. de los Estados Unidos a favor y la liberación del Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores. Es correcto. Hubo una diputada que mencionó algo muy lindo, una imagen con que ella se refirió a Nicolás y a Cilia del caballo de Troya. Ajá. Mira, qué importante. Y efectivamente así fue. Porque si ellos pensaban que Nicolás era un pelele, que Venezuela no era tomada en cuenta, que no sabía Y que Venezuela estaba sola. Así, Ajá. que nosotros estábamos abandonados, pues resulta que fue todo lo contrario. Nicolás ha despertado una movilización mundial. Sí. Ha despertado una conciencia mundial de la justicia social, de la existencia de los pueblos, de la dignidad del hombre y la mujer. Ahorita hablar de Maduro. Es algo tan importante que se han convertido en una bandera de lucha. Ahorita hablar de Maduro y Cilia Flores se habla de libertad, Sí, de señor. verdad, de soberanía, Sí. independencia. Sí, Sí, señor. de Sí, dignidad sobre todo, Sí. porque su sacrificio, mira tú hasta dónde ha llegado, pues, porque es un hombre y una mujer que llega y estaban en su vida normal, fueron secuestrados
evidentemente hubo golpes porque para que Cilia diga que tenía una fractura en la costilla y esas Unos cosas. moretones. Ajá, y entonces, bueno, mira, fueron violentados sus derechos humanos, por favor. O sea, ¿qué pasó allí? Según dicen que llegaron a Guantánamo y de Guantánamo los montaron entonces en el portaaviones y de ahí los llevaron a Nueva York. O sea, es inexplicable. Yo todavía no entiendo por qué no los devolvieron de una vez cuando Mira, ya desestimaron la cuestión de los carteles de los soles. Hay algo importante que pasa por debajo de la mesa. Y es que el presidente no sabían qué hacer con él. Y entonces, ¿cómo lo vestimos? Sí. Lo desvisten y me imagino que un marino le da un conjunto deportivo Nike. Y en apoyo, el de Mallorca, solidaridad el equipo de con el Mallorca. presidente Señor. Nicolás Maduro, Sí, señor. el conjunto desapareció de las tiendas Sí. Sí, sí, y sí. arrasó en menos de 24 horas. Y el Mallorca Eso te salió- da una prueba de solidaridad con Venezuela, con el Así pueblo es. venezolano y la causa de la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Pero el es que hubo un Y video los del desfile de los futbolistas del jugadores de Mallorca. porque ahí están unos jugadores nuestros, Claro, unos y nacionales. entonces inclusive el primero que estaba en la fila decía, mira, se parece hasta Nicolás. No, salió haciendo este gesto. Él caminó, Ah, pasó bueno, con la fíjate. cámara y hizo este gesto. O sea, entonces, este gesto. Entonces, es así. Mira, artistas internacionales Rufalo, por ejemplo. también. Entonces, toda la llevó gente nuestra señal de victoria del presidente, la llevó. Y que además, El fíjate, mismo Robert De Niro está conformando un movimiento a favor de sacar a Donald Trump, a que hay que declararlo loco. sí. O sea, ya la gente está cansada, la gente ya no tiene miedo de decir las cosas. Mira, la popularidad hoy del presidente Donald Trump cayó en un 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú que en en un edificio, Donald Trump se lanza como presidente de la Junta de Condominio y no pierde. Tal cual, no gana. Entonces, eso da una lectura. Da una lectura dentro del Partido Republicano que ahorita los Estados Unidos te demuestra la descomposición y la falta de liderazgo. Lo importante de tener un liderazgo y un Estado sólido. Entonces, fíjense qué es lo que ha hecho Venezuela. Ha demostrado que existe un gobierno, que hay un liderazgo y que estamos de pie luchando jurídica y de forma pacífica la liberación y el retorno de dos connacionales que son nada más y nada menos que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un país libre, soberano, independiente, y su esposa, la diputada Cilia Flores. Así Los es. abogados que él tiene allá, Además, Ella- sí, En funciones. Sí. En funciones. él tiene Señor. dos abogados que los están defendiendo allá, pero aquí también se conformó un equipo de abogados que están... Ahorita están en un grupo de abogados jurídicos en el Ajá. Teresa Carreño Ajá. en defensa de la liberación de ¿Cuál es la Nicolás función Maduro. de ellos? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Van a viajar a los jurídico- Estados Unidos? No, debatiendo jurídicamente y solo el pueblo sabe el pueblo. El pueblo movilizado nos regresó al presidente Hugo Rafael Chávez Así Frías. es. Correcto. El pueblo movilizado defendió las elecciones el 28 de junio. De julio. De julio. Junio. Del Y 24. hoy el pueblo venezolano va a garantizar la liberación de Nicolás Nicolás Maduro y Cilia. y Cilia Flores, como el pueblo movilizado garantizó la liberación de nuestro diplomático Alex Saab, Alex Saab. hoy ministro de la Exactamente. República Bolivariana de Venezuela. Fíjate Correcto. el hilo, además, que se viene presentando desde esas elecciones del 24. En enero del año pasado, el año 25, se retornaba a clases el día 8 o 10 de enero. Ahorita no lo tengo en calendario con claridad, pero es inmediatamente, el lunes inmediato después del 6 de enero. Entonces, se llamó a todos los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios, a que salieran a protestar. Y a otros, por el doble discurso siempre, ¿no? Y a otros les dijeron que debían quedarse en sus casas porque iba a salir la Guardia Nacional y no sé qué, a llevarse los presos, etcétera, a desaparecerlos, ¿no?
desde el mismo día de las elecciones, cuando presentan aquellas actas falsas, aquellos chorizos falsos que todos ya conocemos, que ya todo el mundo sabe, y espero que haré el énfasis aquí, el presidente Petro, al cual yo sí reconozco como presidente de Colombia, al presidente Lula, a la presidenta Sheinbaum, que a pesar de que se fueron mostrados los elementos de convicción de que sí habíamos ganado las elecciones y que el presidente Nicolás Maduro Moro había ganado las elecciones, ellos siguieron con aquel discurso de que ellos no reconocían a Nicolás como presidente, sino como un dictador, ¿no? Y eso, además, trajo como consecuencia durante todo el año 25 de una serie de cosas, una detrás de la otra, que desembocan además en este 3 de enero, porque bueno, también presentas un precedente. Pero ¿qué sucede este día 12 cuando retornamos a clase a nivel universitario? Los estudiantes, en su inmensa mayoría, y voy a hablar del grupo con el que trabajo, la asistencia fue del 80%, y de ese 80%, el 97% de esos estudiantes que estuvieron en ese primer encuentro, en ese reinicio de actividades académicas, estaban completamente a favor de que regresen a Nicolás y a Cilia, porque los reconocen no solamente como presidente y la primera dama y diputada del país, sino que además reconocen que han sido manipulados por la derecha. Y estoy hablando de un 97% de, por lo menos de mis estudiantes, que sé que de ese 97%, por lo menos el 30% son opositores. Mira, tú me Qué recuerdas unas interesante, ¿no? palabras del Libertador, de su excelencia el Libertador, la última proclama. Cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y yo creo que el 5 y ayer fue 15 de Día del enero. maestro. Felicitaciones, maestros. El Libertador está descansando, Sí, señor. porque ya no hay partido. Ya lo que hay es una nación unida, sólida, independiente, decidida a ser libre, soberano, y juntos luchando por la recuperación del ciudadano presidente constitucional Así es. Nicolás Maduro Moro y su esposa Cilia Flores. Así es. Hoy Venezuela está más digna que nunca, más en pie de lucha Así es. y más unida, Y más sólida. en todos los sectores, todos los niveles etarios, porque estamos hablando de gente muy joven, de gente adulta, del adulto mayor, o sea, todos estamos en pos de la patria, no en seguir nadando en ese zaperoco que nos venían trayendo arrastrados y por la calle de la amargura, con la disociación cognitiva a nuestra población de, bueno, que el gobierno no sirve, que ellos son los culpables de que estemos pasando el problema que estamos pasando, sin el análisis y sin la visión crítica de, precisamente, tenemos un bloqueo importante que no ha permitido que lleguen los ingresos económicos completos para poder hacer inversión en el país. Y lo más Aún así, importante- Venezuela ha tenido 19 meses consecutivos, Creciendo, ininterrumpidos, creciendo. creciendo, avalado y certificado por la CEPAL. Y fíjate tú también que lo más importante de todo esto es que los mismos empresarios norteamericanos le han dicho al señor Donald Trump que gracias a sus políticas de sanciones y bloqueos, ellos no han podido seguir trabajando con nosotros, Ni hacer que negocios, inclusive exacto. tienen activos paralizados aquí en el país, y que si él no garantiza, No pueden venir, no a hacer pueden nada. venir a invertir nuevamente. Esa declaración de Halliburton fue la magnífica, porque cuando el presidente le pregunta, ajá, pero ¿por qué ustedes salieron de Venezuela? Él pensó en su lujuria y en su mal asesoramiento, que le iban a decir, no, fue producto porque el comunismo nos corrió. Sí. Y resulta que entonces, no, mira, nosotros hemos trabajado en Venezuela con los antiguos gobiernos, desde Chávez, Nicolás, ahora con Delcy, siempre, hasta que el 2019, usted en su primer gobierno impuso sanciones y la misma administración nos obligó
a salir de Venezuela. Claro, no porque nosotros tuviéramos problemas con el gobierno de turno. No, es que no, Claro, porque es que es negocio. Porque es que las Aquí no sanciones estamos no hablando de solamente, política. las sanciones no eran solamente contra Venezuela, las No. sanciones eran contra toda empresa que quisiera negociar Entonces, con ¿a nosotros. qué pasa? A raíz de esas sanciones, ¿Pero por qué? Porque hay un grupo criminal, Sí. apátrida, traidores, que si tú asfixias y no le permite los ingresos a Nicolás Maduro, podemos salir de él y yo como líder de la oposición, en este caso María Corina Machado correcto. y después Guaidó anteriormente, que ahora María Corina es Guaidó 2.0, iba a asumir la administración del país y resulta que no fue así. ¿Por qué? Porque el que traiciona aquí, traiciona acá y traiciona en todos lados y traidores nadie los quiere. Y Ah, como sí, y lo vuelve a dice el hacer. dicho, Roma no paga traición. Y eso es tal cual, porque lo acabas de decir, nadie quiere un traidor de su lado, porque sabes muy bien que en cualquier momento, En cualquier te momento va a lo vuelve a lanzar hacer. aguijonazo. en cualquier momento lo vuelve a hacer. Entonces, fíjate tú qué pasa con todo esto. Bueno, las sanciones, el bloqueo, ya reconocido el gobierno y se le ha dicho en su cara, porque ellos lo implementaron, pero hacía falta que se lo restregaran en su cara. La gente que se dice ser venezolano y están felices y contentos porque pasamos esta situación. Y ahí que me agrada muchísimo cuando los encaran a nivel internacional, que le hacen entrevistas a estos supuestos venezolanos y venezolanas, y le dicen, bueno, mira chica, cuéntame una cosa, ¿qué haces tú aquí si ya se llevaron el dictador? ¿Qué haces acá? ¿Por qué no te regresas? Por ejemplo, Argentina. ¿Ah? Que Argentina está, bueno, que eso es una maravilla. Entonces se quedan callados. ¿Por qué no ¿Y cuál regresan? fue la intención de Donald Trump de abrir la embajada? Ajá. Porque él mismo lo esa dijo. es otra cosa. Voy a abrir Eso la es embajada bueno. para que todos ustedes se regresen a su país. Exactamente. ¿Por qué? Porque no los quieren. No los quiere ya. Después que dijeron, vénganse, que vengan para salir del dictador, ahora no, regreses otra vez para su dictadura. Ah. Bueno, ahí salió un TikToker. No, pero El la tal gente no se el quiere tal regresar. Willy, el tal Will o Willy, no sé cómo que se llama, que él obviamente no se quiere regresar, pero entonces, bueno, tuvo sus audiencias con la gente del ICE y su cierre, su última audiencia fue, bueno, que usted voluntariamente se regresa a su casa. Mire, hay algo que explicar desde el punto de vista. Bueno, ahí la dejo, voluntariamente. Hay algo que explicar que la gente no entiende. Y han querido ver que la administración de Venezuela está en manos norteamericanas Sí. y no de Venezuela. ¿Por qué Marco Rubio ordena que para el proceso de visa Venezuela sea excluida? Y ahora tú puedes ir otra vez a los Estados Unidos sin visa. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que va a regresar a Venezuela y que van a manejar los venezolanos, ellos aspiran que sean gastados en Allá. los Estados Unidos. Claro. Entonces ahora sí, como ahora Venezuela es otra vuelve a ser el Estado con chequera, con billetes, Claro. entonces ven a gastar los reales acá. Exactamente. Bueno, De toda la movida política que se hace, y si uno no realmente no lee esa entrelínea, ese metalenguaje que está siempre ahí presente. Lo que uno sobre llama en el mundo académico el análisis del discurso. el análisis del discurso, si uno no hace análisis del discurso, nos quedamos nadando en algunos casos en el susto, ¿no? De no saber, de la incertidumbre que va a pasar. En otros casos, como ha pasado, porque todavía por aquí hay una serie de personas que todavía están odiadores, agradeciendo que se fue, que se lo llevaron, que se lo llevaron preso, pero eso no está secuestrado. Entiendan eso, es un secuestro. Y eso ya de por sí es un delito. Entonces, bueno, Lo bueno es que eso representa menos del 1%. afortunadamente, porque como lo acabamos de decir también, tenemos una población que al darse cuenta de la magnitud de lo que se había estado pidiendo, pero oye, ya va, que esta gente de verdad está loca. O sea, lo que quieren es asesinarnos y más nada, con la única intención de quedarse con el poder, porque lo que tienen es una ambición desmedida y desbocada por quedarse con absolutamente todo. Entonces tenemos ahora una población que afortunadamente bueno, fíjate. ha abierto, tuvo que llevarse un trancazo innecesariamente, ¿no? Ninguno lo queríamos, lo que veníamos advirtiéndolo hace rato, no queríamos pasar por acá. Se les dijo Se les dijo de un mil montón de y una veces. forma a la gente de la oposición que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava.
porque están aquí en Venezuela y lo que nos pasa a nosotros les va a pasar a ellos porque ellos no están aislados, ellos no están en una isla, ellos están acá. Sí, Los porque que no hay están bomba afuera, selectiva, Sí, ni la exacto. matachavista. No los que tienen están nombre. afuera, bueno, Las bombas no tienen nombre. también están pasando sus tragos amargos porque yo estoy segura que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un solo trabajo y chévere, vamos, venimos, marchamos y estamos en nuestra vida. Allá tú tienes 3 y 4 trabajos y ves si te da chance de dormir y cocinar. O sea, allá sí te están explotando. Allá no tienes dignidad. Allá tu título lo guindaste y tienes que ir a limpiar piso, a cuidar muchachitos y a ver qué vas a hacer para poder sobrevivir. Porque ese es el mundo que tú quisiste. Aquí en Venezuela nosotros estamos llevando una educación, una profundidad en la formación de nuestra gente, de nuestros hombres y mujeres, para seguir el crecimiento de Que la tenemos patria. una crisis, pero aquí pueden ver Pero que la ninguno crisis- estamos pasando hambre. Y Exactamente. la crisis no es porque nosotros quisimos. Además. No. Además. Porque mira tú cómo superamos nosotros la pandemia. Uno de los primeros países que tuvo menos cantidad de muertes fue Venezuela. Nicolás Maduro llevó el 7x7 de una manera excelente. Los negocios funcionaban, los muchachitos estudiando en su casa y superamos la pandemia. Superamos la crisis también en relación a la escasez de medicina, la comida, una cantidad de cosas y el país avanzando y avanzando y avanzando. La única manera que tenían de frenarnos fue esa, Sí. darnos ese Sí. golpe ese 3 de enero. Sí, hemos tenido un Estado que se ha ido fortaleciendo por el gobierno que ha dado la cara y Sí, el que señora. ha aplicado las A veces yo me- políticas. a nuestros a veces yo me aliados. pregunto si Donald Trump no es chavista. ¿Verdad Porque que todo parece? hace- Finalmente parece. Sí. Bueno, es que Mira. cuando él era candidato le decían el chavista del norte, ¿te acuerdas? Porque es colorado. No, porque No. las políticas que él implementaba eran de izquierda. Ah, Lo que él anunciaba, que era ponerle más impuestos al que ganaba más, Exacto. redistribuir la riqueza. y ahora Sí. hizo lo contrario. Sí. Bueno, para que tú sabes, ellos todos los quieren, la cosa buena para ellos, la boca ancha del embudo para ellos, y Sí. para Latinoamérica La ley del piquito. embudo. Sí, de todas maneras, Exactamente. Gabriel, después que llegue Nicolás, porque yo estoy segura que vamos Ajá. a hacer una gran caravana para recibirlo, a él y a Cilia, y vamos a tener una gran fiesta nacional. Después que Nicolás regrese y comience las aguas a ponerse otra vez a su nivel, yo te voy a invitar, porque yo quiero que tú nos digas a todos y a todas cómo, Carrizo, vamos a hacer para quitarle la nacionalidad a esa cuerda de traidores y apátridas. Ok. Claro que no han venido fregando de toda la vida, porque no puede ser que esa tipa entre y salga del país como que si no pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser. Entonces nosotros tenemos que comenzar a poner también esa gente en su lugar. Porque por más apellido que tengan y por más plata que se hayan robado, yo creo que nosotros nos merecemos tener una calma y darle una lección también. Y Es que el sea un te- el ejemplo de término- vida para la El gente. término apátrida no es un término político, es un término legal y está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay formas de cómo pedir la nacionalidad. Ok. La puedes hacer por solicitud o por un juicio. Y tarde o temprano Que nosotros eso, la podamos justicia recoger siempre firmas, llega. por ejemplo. La justicia siempre llega. Ujú. Tarda, pero llega. Pero que recojamos firmas, pero eso sí, después que tengamos a Nicolás y a Cilia acá, que tengamos todo y comenzamos a recoger firmas para quitarle la nacionalidad a esa gente y que no puedan venir para acá. Ya, listo, porque hasta cuándo vamos a tener nosotros esa gente que lo que busca es odio, muerte, delastrarnos, o sea, llevar su avaricia hacia lo máximo. No podemos seguir con esa situación. Lo único que somos gente de energía positiva y esas Claro. energías hay que desecharlas. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Pero hay que ponernos en su lugar. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que no le quiten la nacionalidad. Seguramente algo va a hacerse En su debido en el momento. momento que corresponda, exactamente. Este no es el momento. No, Obviamente. claro, por eso le estoy diciendo Entonces, cuando llegue Nicolás. Claro, Ojo, hay un tranquilo que el después equipo gana. hay un día después de todo de toda esta pesadilla, exacto, después de Así toda que- esta pesadilla, nosotros estamos aquí el pueblo esperándonos en la bajadita, lo vamos a atajar, no se preocupen, pero ciertamente sí tiene Sí queremos que- justicia. sí, vamos Sí. y nos merecemos
el pueblo, nos merecemos ver esa justicia. Claro. Después de toda esta cosa terrible que hemos pasado, no solamente yo creo que es el punto, no quisiera decir que es el punto final, hasta que no estén ellos de vuelta acá, ¿no? Pero sí un punto importantísimo de todo lo que venimos desde el 99 hasta este día, viviendo año tras año, mes tras mes, porque tenemos que recordar el paro petrolero, el intento de golpe, el otro paro. Las personas que quemaron vivas, por favor. Todo la baroma los jardines de infancia, las guarderías donde estaban niños y ellos llegaron aquel allí. loco que se robó un helicóptero y fue a bombardear y no sé qué allí en el Tribunal Supremo de Justicia. Todas esas cosas, el pueblo de verdad está cansado de que los grandes actores que han estado detrás de eso estén todavía impunes echando varilla por ahí. Claro, porque es que no mira, se quedan tranquilos. Entonces sí. Si somos un país democrático, si aquí hay no sé cuántos partidos políticos y cuando se llaman elecciones todos participan. Exactamente. Y todo el mundo vota por uno, vota por el otro, pero hay una mayoría. Entonces tenemos que respetar la mayoría. Hay un tipo que dice, ahora hay que eliminar a los chavistas. Todo el que sea chavista es un criminal. El Partido Socialista Unido es un partido criminal. Todo eso hay que eliminarlo. Eso tiene que ir en contra de la ley. Entonces imagínate tú. O sea, mira, tenemos el gobierno, seguimos en el gobierno y ellos ya piensan en que nos van a eliminar. Mira, está corriendo por ahí en redes contra el sector universitario un intento precisamente de persecución de cacería de brujas. Entonces, si ellos están intentando hacer eso. Sí. Imagínate todas las cosas que hay detrás en cualquier sector. El Sayo. Ah, saludos, Sayo. Ah, ok. Ese es un Sayo de todas nuestro. maneras, el llamado a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que nos están viendo y escuchando es no caer en provocaciones. Sabemos que tenemos mucho dolor, porque yo me siento así, yo tengo mucha rabia, pero vamos a controlarnos, vamos a esperar que vamos a tener buenas noticias pronto. Yo estoy segura que las palabras de Gabriel nos dan mucho aliento y mucha seguridad, porque es un hombre que sabe de leyes y nos ha puesto al tanto. Se me ha encargado de estudiar, soy doctor y postdoctor en el área. Ah, bueno. Por algo siempre, mira, llevo 4 años consecutivos haciendo las proyecciones económicas y en los análisis del presidente en BTV. Bueno. Y no me he fallado. Y estoy casi seguro que el presidente va a retornar este mismo año, en el primer trimestre, su libertad. Sí, bueno, así debe ser. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mantener con mucha fe, mucha esperanza, mantenernos en la calle, marchar en unidad. Y como tú bien lo dices, ya somos un solo pueblo, ya no estamos contando que si es chavista, no, somos un solo pueblo que queremos seguir siendo libres, tener la oportunidad de vivir, el derecho de vivir, como decía la canción, como dice la canción de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Tenemos derecho de vivir en paz. Gabriel, ya estamos casi para finalizar el programa. Ya sabes que te voy a volver a invitar. Ya sabes, ya estás listo. Ya estás amenazado. Pero queremos que nos des unas palabras de reflexión, de consejo, no sé, lo que tú quieras dirigirte a nuestra audiencia. Mira, tanto para Venezuela como el mundo. Hoy Venezuela, mi patria querida, tiene patria. Hoy más que nunca tenemos patria, tenemos un gobierno unido, un pueblo libre que está decidido a ser libre, soberano e independiente. Lo demostramos con las agresiones, en otras guerras, en otras partes y otras latitudes. La gente sale a celebrar, aquí la gente salió, fue a trabajar, a darle continuidad a la nación, a un gobierno y a reclamar la liberación y el retorno de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, y la primera dama, Cilia Flores. Así es. Si quieres, por favor, para que te sigan en tus redes sociales. Mire, yo prefiero que me sigan por la cuenta que creé de análisis de geopolítica,
que pues, tanto en YouTube como En en WhatsApp. WhatsApp, Centro Geoestratégico, porque yo no estoy pendiente de las redes sociales, yo lo que soy es un técnico, no Es soy, analista y bueno, lo importante es eso. me disculpan en las redes. Y bueno, don Helen, no sé si quiere decir algo antes de finalizar el programa. Bueno, compañeros, camaradas, tenemos una presidenta encargada del Cieloína Rodríguez Gómez, porque el hilo constitucional de este país no se ha roto. Estamos aquí en pie de lucha. Tenemos una Asamblea Nacional constituida para el nuevo periodo que le corresponde y nosotros seguimos en pie de lucha Y trabajando. 5 poderes ejerciendo sus funciones. Exactamente, todos los poderes ejerciendo sus funciones tal como lo dice nuestra Magna Carta. Entonces, nada, si tenemos toda esa certeza y esa seguridad legal constitucional, nosotros debemos entonces también continuar en nuestros puestos de trabajo, en nuestras trincheras de trabajo para el beneficio de la patria. Sí, que están pidiendo que repitan la plataforma para que, por favor. Tanto en YouTube, bueno, en YouTube hay un video muy interesante que se habla, es un poquito viejo, pero es de mi general Moncanú, el conflicto actual venezolano. Mire, yo creo que Moncanú, imagínate. explica el porqué la situación que está viviendo y el tema es económico y petrolero. Qué Tanto en importante. YouTube como en TikTok y en WhatsApp, en el canal de WhatsApp me pueden conseguir como Centro Geoestratégico y en Instagram, Dr. Gabriel Sánchez. Sí, sería entonces @centro geoestratégico para que entonces lo puedan seguir al doctor Gabriel Sánchez. y abogado Gabriel Sánchez, analista y también en seguridad. Yo soy doctor y postdoctor en seguridad. Soy el padre de la seguridad ciudadana en el mundo, el único científico académico que ha conceptualizado, teorizado y definido lo que es la palabra seguridad ciudadana. Todo el mundo habla de seguridad ciudadana, pero no lo pueden conseguir en la revista científica Magistra de la Escuela Ejecutiva de la Magistratura, cuál es el comportamiento que las personas naturales jurídicas deben seguir en este tipo de situaciones. Y es nuestro. Ya Nuestro. Así es, ya te estamos siguiendo. Gracias. Y es nuestro. Bueno, ya estamos entonces finalizando el programa de Cultura en la Web. La verdad que me queda una gran satisfacción y tranquilidad saber y conocer pues todos los puntos que has analizado y que nos has brindado para entender bien la situación de nuestro presidente, nuestra querida Cilia Flores, a nivel jurídico internacional. Saber que más temprano que tarde lo vamos a tener acá, porque no tienen elementos para retenerlo, y que tenemos un pueblo que, como bien lo dijo Helen, tenemos nuestros poderes marchando sin ningún tipo de problema. La presidencia marchando, el poder legislativo marchando, los ministerios, todo el mundo está, Poder Judicial, el poder ciudadano judicial, y todo, electoral. todo Exactamente. está funcionando porque tenemos que avanzar para que cuando llegue nuestro presidente y nuestra primera dama vean que el país sigue con pie de plomo, con mucha gallardía, con mucha dignidad y que sigue avanzando. Claro. Así que el llamado es a la tranquilidad, A la paz. a la paz, a solicitar que nos devuelvan a nuestro presidente y a nuestra querida Cilia Flores, que los queremos sanos y salvos, que los queremos en su casa, que los queremos ver, que los queremos tener acá. Ese es el llamado al gobierno norteamericano que dirige este asesino que El la verdad zanahorio. que en cualquier momento va a caer, porque ya no tiene mucho tiempo. Pero seguimos avanzando, la revolución bolivariana llegó para quedarse, porque somos mayoría y llegamos para quedarnos, ya los pueblos despertaron, o sea, ya no vamos a tener ninguna colonia, ningún gobierno opresor, somos libres, somos hijos de Bolívar, somos hijas de Bolívar, y estos hombres y mujeres que nos liberaron hace más de 200 años, De Miranda, su lucha Simón no fue Rodríguez. en vano. Así es. Exactamente. De Así Cacique, que bueno. Huaycaipuro, de todos nuestros indígenas. Bueno, etcétera, desde etcétera. que llegaron, imagínate, desde los caciques Caracas, Huaycaipuro, todo y cada uno Y de como ellos, de el Tiuna, señor de todos. presidente Nicolás Irogotó.
que dio y murió defendiendo a su familia en Higuerote. Así es. Así es. Entonces, bueno, tenemos sangre, tenemos coraje ¿Tenemos con qué? y tenemos una historia hermosa de lucha y de victoria. Así que, Así es. compañeros, hasta la victoria siempre. Cultura en la Web se despide. Despedimos al doctor Gabriel Sánchez, a nuestra querida profe Helen Guzmán. Y a Vilma Garcés. Sí. Viviremos y Y venceremos. seguiremos venciendo. Así Así es, es. así. Y nos vamos a despedir con No se equivoquen. Vamos pues, hasta la victoria siempre. Yo visto